posible entender el lenguaje de las hormonas femeninas, esas que generan sensaciones y síntomas físicos en los diferentes momentos del ciclo menstrual. Hoy hablaremos de qué es eso que siento y de cómo interpretar esas señales que el cuerpo nos da cada día. Bienvenida comunidad de la belleza del Don. Les saluda Gretel Johansen, auxiliadora. Y como pueden ver, hoy estamos juntas desde San Ramón de Alajuela para llevarles una serie de episodios de autoconocimiento que nos empodere como mujeres. Recuerden que en el primer episodio les hablamos sobre salud integral y en los siguientes episodios hemos venido desarrollando cada una de estas áreas. Por eso hoy les hablaremos de qué es lo que siento, porque el cuerpo también nos habla a través de las señales físicas en respuesta a los cambios hormonales. Solo necesitamos aprender a escucharlo. Pues así como somos capaces de entender las señales de la naturaleza, porque podemos saber si va a llover con solo ver el cielo, o si va a haber una buena cosecha con solo mirar las flores en un árbol, ¿por qué no podríamos también entender las señales de nuestro propio cuerpo? A veces pensamos que las mujeres no somos capaces de comprendernos a nosotras mismas, pero en realidad sí, somos lo suficientemente inteligentes para hacerlo. Solo necesitamos redescubrir ese lenguaje interior y reconocer las señales. Y para desarrollar este tema, vamos a explicarles sobre las 4 etapas del ciclo menstrual. Pero antes voy a hacer una nota aclaratoria. Estas etapas del ciclo menstrual suceden de forma natural en el cuerpo de la mujer, pero cuando se usan anticonceptivos hormonales se bloquea todo este sistema y no se va a desarrollar de la misma manera. Aclarado esto, les vamos a contar sobre las etapas del ciclo hormonal de nuestra naturaleza perfecta. Comencemos. Pero primero vamos a aclarar las partes del cuerpo de la mujer. Tenemos entonces en esta imagen los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello del cérvix, la vagina y la vulva, que es la parte externa del cuerpo de la mujer. En la vulva es donde están los labios mayores y menores. La vulva podríamos decir que es la salida de la vagina y hacia afuera. Entonces nos vamos a concentrar en lo que siente la mujer en esta área de la vulva. Vamos a hablar de la primera etapa, que es la menstruación, y para eso vamos a utilizar esta regla deslizable, que es un instrumento con el que enseñamos el método Billings. En el registro del método Billings, cada mujer anota sus sensaciones físicas diarias. Las hormonas no solo modifican los procesos internos, transforman lo que sentimos en la vulva. Y esas sensaciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un significado muy concreto. Por ejemplo, durante la menstruación, la mujer ve el sangrado, pero también puede sentirlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que sabemos que ya es la hora de cambiarnos la toalla? ¿Cuántas veces? Sí. Aunque usted no haya visto nada. Esto sucede porque el cuerpo nos avisa. Podemos sentir esta humedad del flujo de la menstruación y si el sangrado es abundante, incluso llegamos a sentirnos mojadas. Sí. Entonces uno dice, bueno, ya, hay que ir a cambiarse la toalla. La sensación se va volviendo cada vez menos húmeda conforme más pasan los días de la menstruación, hasta llegar a sentirnos secas. Aunque aún hayan días de manchado o de goteo, en estos últimos días ya me siento seca. Es una sensación. Después de esta etapa sigue la etapa del PBI o periodo básico infértil, también conocida como la fase folicular. En el método Billings a esta etapa le llamamos patrón básico infértil porque es una etapa en la que no hay fertilidad y las sensaciones por lo general son secas. Algunas mujeres podrían producir algo de moco cervical en esos días, pero lo más común es que la sensación sea de sequedad todos los días y que no notemos ningún cambio.
que hoy me sentí igual a ayer y el día anterior y el día anterior. Y alguna de ustedes se estará preguntando, ¿y cómo es eso de sentirse seca? Pues simplemente no siento nada. Al caminar o al moverme, la vulva se siente seca, sin humedad, sin cambios perceptibles. Puede ocurrir en ciertas mujeres que pase esto. Vamos a ver. Que la fase de la menstruación se traslape inmediatamente con la fase fértil, de la que ya les voy a hablar, y no exista un periodo básico infértil. También puede pasar que el periodo básico infértil sea muy largo, como por ejemplo en la etapa de la lactancia, que puede ser de muchísimos días en los que no percibimos cambios. Ahora bien, ¿qué es entonces la fase fértil? Algo empieza a suceder en nuestro cuerpo en esta fase. Hay un cambio. Justo los niveles hormonales del estrógeno empiezan a aumentar. Dejamos de sentirnos secas y comenzamos a sentir una ligera humedad. Al principio puede ser muy sutil, apenas perceptible, pero conforme el estrógeno sigue aumentando, esa humedad se hace más evidente y la podemos sentir con más facilidad. Y con ella cambia también la forma en que describimos la sensación. Primero podemos utilizar, por ejemplo, la palabra mojada, que es incluso hasta incómodo para algunas mujeres, y luego, más que eso, como resbalosa. Es una sensación lubricante que muchas mujeres reconocen fácilmente, sin necesidad de beber el moco o sin necesidad de tocarlo. Sabemos que la vulva está resbalosa al caminar o al movernos, y esta sensación nos indica que hay una producción activa de moco cervical generada por los altos niveles de estrógenos. Yo les decía a ustedes que para mí la fase fértil es muy identificable, la sensación resbalosa, porque la percibo como una humedad casi que fría. Es como que uno siente un frío en la vulva como durante el día, como una sensación muy fácil de percibir. Sí, como que hay algo más ahí. Sí, algo que no estaba. Y es como muy evidente esa sensación de resbalosidad en la vulva. Sí. Luego de la fase fértil, tenemos lo que se conoce como fase lútea, que lo podemos ver acá, y es que otra vez todo cambia, y ya no estamos resbalosas ni mojadas. La cantidad de humedad disminuye de pronto, como si alguien hubiera apagado el interruptor. O hubiera cerrado tú. O si hubiéramos cerrado el tubo, exactamente, como decía Oxy. Ese alguien tiene nombre y es la hormona progesterona. Ella comienza a actuar cerrando poco a poco la entrada del cuello uterino hasta que volvemos a sentirnos secas nuevamente durante esta fase lútea del ciclo. Generalmente la fase lútea son de días secos. Sin embargo, hay mujeres que perciben algún otro tipo de sensación, solamente que aquí es muy importante aclarar que esa sensación o ese flujo ya no puede ser ni resbaloso ni mojado. Hay mujeres que tal vez perciben una humedad, pues algo tal vez un poco pegajoso. Hay mujeres que nos han dicho, es que me siento pegajosa. Es válido totalmente en esta fase del ciclo. También, ¿por qué? Porque recordemos que ese tapón mucoso que conversábamos que se tuvo que formar, ¿verdad? Tiene que caer. ¿Para qué? Para dar paso a la siguiente menstruación. Entonces, en este recorrido por las sensaciones nos ayuda a entender nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo tiene un lenguaje propio y que aprender a escucharlo no es solo un conocimiento biológico, sino también una forma de reconciliarnos con nuestra feminidad. Cada una de estas señales nos muestra cómo el cuerpo comunica su estado interior, y cuando aprendemos a leerlo, descubrimos que el ciclo no es un caos, sino un lenguaje de armonía, porque reconocer qué siento es el primer paso para comprender cómo me siento, y de eso hablaremos en el próximo episodio. Recuerda seguirnos en redes sociales y suscríbete al canal para no perderte los siguientes episodios, que estarán más y más interesantes para aprender a conocernos a nosotras mismas. Hasta luego. Chao.